¿Qué estamos estudiando, hermanos? ¿Otra vez? ¿Qué estamos estudiando? Enfermedades del corazón y su cura. Las enfermedades del corazón y su cura. ¿Qué hemos visto hasta ahorita, hermanos? ¿Qué enfermedad del corazón hemos visto? Hemos visto juzgar y la crítica destructiva. Juzgar y la crítica constructiva. ¿Qué más? Hemos visto el desánimo y la frustración. El desánimo y la frustración. Ajá. ¿Qué más? Hemos visto el descontento y la amargura. El descontento y la amargura como enfermedad del corazón. Después vimos el chisme. El chisme. ¿Y qué vamos a ver hoy? El pesimismo. Hoy vamos a ver el pesimismo, ¿no? Ya vi que tienen ahí poderes para ver el futuro, porque todavía no lo ponía, pero sí estaba acá en la presentación pasada. ¿Por qué llamamos que son enfermedades del corazón, hermanos? ¿Por qué se les denomina enfermedad del corazón, hermano Ricardo? Bueno, escrito está en la palabra, hermano, que todo lo que sale del corazón contamina al hombre. Ok, Y lo que dice en ese pasaje, pues es todo lo malo. ok. Envidias, los chismes. Así es, hermano. Un corazón sano, dice la Escritura, que es un corazón que está conforme a Dios. Y si no está conforme a Dios nuestro corazón, entonces está enfermo. Porque además, veíamos una de las características de estas enfermedades del corazón es que nos quita el poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, como son el gozo, la comunión con los hermanos, el ser unas personas agradecidas, el ser unas personas felices. Eso nos lo quita estas enfermedades y por eso se denominan, para este estudio, enfermedad del corazón. ¿Cuál es nuestro texto base? ¿Qué dice? Bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta, hermano, ¿usted quiere ver a Dios? ¿Sí lo quiere ver, no? Todos, yo creo que todos los que están aquí, 100%. Entonces tiene que tener un corazón limpio. Si su corazón no está limpio, de acuerdo a la Escritura, no va a ver a Dios. Entonces la Escritura es bien clara, ¿no? No podemos autoengañarnos. ¿Queremos ver a Dios? Hay que esforzarse por tener un corazón limpio. Y poníamos esta diapositiva, ¿no? Si ustedes detectan una enfermedad hoy, ¿no? Que usted sabe que está enfermo, pero no sabe por qué, va al médico y el médico le detecta una enfermedad. ¿Qué haría en esa situación si el médico le dice, oye, estás enfermo de esto y es una enfermedad mortal? Pero ¿sabes qué? Está en ti salvarte. Si tú haces esto, dejas de comer esto, dejas de hacer lo otro, te tomas este medicamento, te puede salvar. ¿Qué haría usted, hermano? ¿O no haría nada? ¿Sería sensato saber que está enfermo, que usted tiene la solución para esa enfermedad y no hacer nada? No, ¿verdad? Sería un poco, hasta vamos a decirlo, sería tonto no hacer nada, porque su vida depende de usted, pero quizá, a lo mejor, usted no quiere obedecer, usted a lo mejor no quiere obedecer a su médico, y el médico es el Señor y es su palabra, acá está. Por eso se llaman enfermedades del corazón, porque enferman y la persona enferma no se da cuenta muchas veces que tiene esta enfermedad. ¿Qué nos refleja esta imagen? Seguramente todos han visto un meme, ¿no? Donde hay uno en un tren y está uno bien triste de un lado y está otro contento del otro lado. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Van en el mismo lugar, al mismo destino, pero hay dos personas con perspectivas diferentes. Hay una que al parecer está volteando hacia el lado donde está bonito, ¿no? Porque el camino no es bonito todo. Siempre hay cosas difíciles y la vida es así. La vida no está llena de color, de pétalos de rosa, ni el sol radiándonos en la cara, ni así los pajaritos sonando todo el día, ¿no? Hay momentos en la vida que son así, y hay momentos en la vida que son como este, ¿no? Parece nublado, medio oscuro, no hay tanta luz, está lloviendo, se siente hasta frío, ¿no? Tiene hasta la capucha. Pero ¿de quién depende cómo vamos a tomar las cosas? Porque es inherente, dice la Escritura en Santiago, es inherente que todos no vamos a pasar, tenemos que pasar por pruebas. O sea, es ya algo inherente a nuestra vida como cristianos. Entonces, si tenemos que pasar por pruebas, la pregunta es ¿cómo vamos a tomar esas pruebas? ¿Me voy a pasar quejando toda la vida por las pruebas que tengo?
o quizá tengo la opción de no hacerlo y vivir una vida un poco más optimista. La enfermedad del corazón que vamos a ver el día de hoy es justamente el pesimismo, porque el pesimismo, hermanos, nos quita el gozo de la vida, porque vamos a enfocar nuestra vida nada más en la parte mala, olvidando la buena, y quizá, vamos a verlo más adelante, olvidando la misericordia que Dios ya ha tenido con nosotros, y además olvidando las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, preguntas de diagnóstico, y vamos a repetir lo que hicimos la semana pasada con el chisme, que les dijimos, estas preguntas, piense en usted nada más, no piensen en la otra persona, no piensen en el que tiene al lado, el que tiene al frente, en el que se acuerda en su mente, piense solamente en usted, hermano, y hágase este autoexamen de diagnóstico, porque estamos con el médico, ¿no? Que es la palabra de Dios. Mi pensamiento ante una situación nueva, algo nuevo que se presenta en mi vida, algo nuevo que me proponen, o algo nuevo que no tenía contemplado y que está pasando, mi primer pensamiento es, seguramente va a salir mal. Suelo decir o pensar, seguro no va a funcionar antes de siquiera hacer el intento. Suelo pensar, fíjense esta pregunta, porque mucha gente vive así. Suelo pensar que en cualquier momento ocurrirá una desgracia. Me la paso preocupado porque en cualquier momento va a pasar algo. Me cuesta descansar mentalmente aún después de orar. Fíjense cómo esas preguntas van haciendo cada vez un poco más profundas en la vida y en nuestro pensamiento y en la manera en la que vemos la vida. Suelo pensar que algo va a ocurrir en cualquier momento, que una desgracia familiar va a pasar. Aún después de orar, tener una conexión con Dios, aún así me sigo preocupado. Las pruebas me llevan no al desánimo, sino rápidamente al desánimo. Apenas tengo una prueba, me desanimo. Me preocupo por cosas que ni siquiera han ocurrido, cosas que no han sucedido y ya estoy preocupado. La preocupación frecuente me roba gozo y paz. Si hemos respondido sí a algunas de estas, quizá, hermanos, el diagnóstico de la palabra de Dios es que tenemos esta enfermedad llamada pesimismo y preocupación. Es decir, nuestro corazón no está limpio todavía, no está limpio al menos de esto, porque esto algo nos está robando el gozo y la paz. Y Dios quiere que los hombres sean gozosos, ¿no? A pesar de las pruebas. Vuelvo a repetir, no significa que para evitar responder sí a cualquiera de estas preguntas, nuestra vida tiene que ser sin pruebas. Todo esto es a pesar de las pruebas, hermano, porque ya sabemos que tenemos que pasar por ellas. Pero entonces, hermanos, ¿qué es el pesimismo? A ver, vamos a pedir participación. ¿Qué es el pesimismo? Hermana Susi. Como todo ahorita lo que su hermano es, está enfermo del corazón, definitivamente. Todo es negativo, todo es negativo. Todavía no pasa algo y, como dice, ya estamos preocupados. Para que sea pesimismo, que lo que vas a hacer, por ejemplo, tienes un proyecto, por ejemplo, para este año y dices, ay, mejor no, porque no me va a salir bien. ¿Y qué hace uno? A lo mejor ya no lo intenta o lo intentas, pero ya vas con esa cosa de que no va a salir. Igual no sale porque la mente o sea, tienes pesimismo. Así es. Ahorita vamos a ver eso más adelante, cómo el pesimismo nos lleva a ver el futuro de una manera irreal e incluso a ver la realidad de hoy de una manera distorsionada. Porque el resto de la gente, excepto nosotros, el resto de la gente lo ve normal, nosotros lo vemos oscuro el panorama. Y vamos a ver eso. ¿Qué más? ¿Qué es el pesimismo? Hermano Dani. Primero, como el aspecto negativo, digamos, si un vaso está a la mitad, lo ves medio vacío y no medio lleno. Gracias. Ese es el clásico ejemplo, ¿no? Si alguien
vamos a suponer, está muriéndose de sed y ve un vaso medio lleno, un vaso a la mitad, ¿no? Alguien puede decir, uch, es bien poquito, tengo mucha sed. Otra persona puede decir, gracias a Dios hay un poco de agua, al menos me puede refrescar un poco. Y es así como la vida nos presenta, digamos, situaciones y nosotros somos los que lo interpretamos. Vamos a ver lo que dice la Escritura de lo que hay en nuestro corazón, porque el pesimismo simplemente es un reflejo de lo que tenemos en el corazón, hermanos, así como otras enfermedades que vimos, porque el pesimismo está muy relacionado con la queja constante, que ya vimos que es una enfermedad, el estar buscándole siempre lo malo a las cosas que los demás hacen. También está relacionado con el chisme, porque siempre vamos a estar juzgando, aunque no nos corresponda a nosotros, las cosas de los demás, o las cosas que no nos corresponde juzgar, y las vamos a estar tratando de diseminar. El pesimismo tiene mucho que ver con eso. Pero de acuerdo a la Escritura, mis hermanos, el pesimismo, la preocupación excesiva por cosas que no han sucedido, es exactamente lo opuesto a la esperanza y lo opuesto a la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no, de lo que aún no se ve. ¿Y esa certeza es negativa o es positiva? Es positiva, ¿no? Entonces, si algo aún no ocurre, o si algo está ocurriendo y esperamos algo, y tenemos fe, significa que estamos siendo de una manera positiva, porque dice la Escritura, todos, para los que son de Dios, todo les ayuda bien, ¿cierto? Y entonces, lo opuesto, cuando todo lo que pasa en nuestra vida creemos que es malo, que va a ocurrir de la peor manera, eso es lo contrario. Y eso es pesimismo. Dice el escritor, de hecho, de un libro, de este libro en el que estamos basando estos estudios, se llama Wendell Winkler, dice que el pesimismo es una actitud del corazón que anticipa el mal, fíjense, que anticipa el mal, espera el fracaso y excluye a Dios de nuestra vida o de la ecuación, dice aquí, aún cuando la persona afirma creer en Él. Hace rato preguntaba, ¿no? ¿Usted quiere ver a Dios, hermano? Todos dijeron que sí, el 100%. Entonces la otra pregunta sería, ¿usted cree en las promesas de Dios? Todos dicen que sí, pero cuando nos enfrentamos a pruebas, parece que se nos olvidan esas promesas, porque somos pesimistas y afirmamos creer en Él, pero en la práctica vamos a ver que el pesimista, al menos la persona pesimista, en la práctica es incrédulo. Sabe que existe Dios, sabe que Dios es su creador, sabe que Dios ha hecho unas promesas, pero no cree que Dios va a obrar. Ese es el pesimista, en resumen. Dios es reconocido con labios, pero no considerado realmente en las expectativas ni en las decisiones que Dios pueda tomar. ¿Y eso qué quiere decir? Que si Dios, a veces, sobre todo ahorita fin de año, ¿no?, que acaba de pasar, muchas personas cuando oramos decimos, damos gracias a Dios por lo que nos ha dado y gracias a Dios por lo que no nos ha dado también. Pero muchas veces cuando Dios no nos da eso es cuando cuestionamos las cosas y entonces juzgamos las decisiones de Dios. Y nosotros vemos la parte negativa, es que yo quería esto, Dios no me lo dio. ¿Por qué? Si yo hago esto, asisto a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Y entonces, de labios, decimos que creemos en Dios, pero en la práctica, en la realidad, cuando enfrentamos realmente las pruebas, en la praxis, somos incrédulos. Ese es el pesimista. ¿Qué hay en el corazón de una persona pesimista? ¿Por qué una persona se hace pesimista? ¿O por qué una persona es pesimista a pesar de saber que Dios existe? Y que Dios es su Padre y que Dios le provee de todo. ¿Por qué una persona sería pesimista, hermanos? Hermano Ricardo. Porque primeramente, como bien lo dice, hermanos, sabemos y todo el mundo sabemos que hay un Dios, inclusive los ateos. Así pero es porque nosotros nos alejamos de Dios. No nos apoyamos en su palabra, no hacemos oración y obviamente cuando las cosas no salen como yo quiero,
obviamente viene una frustración, un pesimismo. Entonces es muy importante siempre buscar a Dios. Entonces eso viene porque no buscamos a Dios. Vamos a dejarlo en la primera frase que dijo, porque estamos alejados de Dios. Hermano Luis Omar. Por amargura y falta de fe. Falta de fe. Vamos a dejarlo ahí. Hermana Isabel. Por la falta de fe. Falta de fe. ¿Alguien más? ¿Qué habrá en el corazón de un pesimista? De una persona que es pesimista todo el tiempo. Mucha tristeza puede ser que trae desde su niñez. Puede ser. Puede ser que no ha superado algunas situaciones, que finalmente también es a estar alejado de Dios. Vamos a ver en la escritura Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hermana Sandy, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Gracias. Dice la escritura que no haya en vosotros corazón malo para apartarse de Dios. Y ese corazón malo es incrédulo. En el corazón de pesimista realmente hay una vida incrédula. Puede asistir a la iglesia, puede leer la escritura, puede orar, pero si su vida está llena de pesimismo, dice la escritura aquí, fíjese, mirad, hermanos. ¿A quién está escribiendo? ¿A los incrédulos? ¿A quién? A los creyentes le está escribiendo el apóstol acá. Mirad, hermanos, eso significa creyentes, incluso bautizados, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse de Dios. El incrédulo está desplazando la soberanía de Dios, el poder de Dios, por incredulidad. Y al ser incrédulo, si usted no confía en el poder de Dios, si no confía en la soberanía de Dios, y si no confía en que Dios no hay nada imposible, entonces las situaciones en la vida las vamos a ver negativas. Sí, hermano Ricardo, tenía un comentario. Gracias, hermano. Este pasaje precisamente me acuerdo de una frase de Albert Einstein. Decía, Dios no creó el mal. El mal es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Así es, como es la descripción de la luz y la oscuridad, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. Y el mal es la ausencia de Dios en la vida del hombre. El pesimismo, hermanos, es un engaño de Satanás para hacernos creer que Dios no cumple lo que promete. No nos dejemos caer por este engaño, hermano, porque arrastra a las personas, arrastra a los creyentes, arrastra a las familias por una visión pesimista de la vida. Si nosotros, ahorita vamos a estudiar más adelante, pero cuando nosotros veamos lo que Dios hace por nosotros y ha hecho en el pasado, vamos a darnos cuenta que no hay razón, hermanos, para que nadie tenga una vida pesimista. No la hay. ¿Qué más hay en la vida de un pesimista? Pues falta de confianza en las promesas de Dios. Isaías 29, versículo 13, dice la escritura, yo lo leo. Dice pues el Señor, es un texto muy conocido, ¿no? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pues lo vamos a decir, en la práctica hay una falta de confianza en las promesas de Dios. Claro, sí, estoy aquí, oro a Dios, pido al Señor, estoy en la iglesia, vengo el primer día de la semana, estoy haciendo absolutamente todo, pero cuando llega el momento de la verdad, como dicen hermanos, hay una falta de confianza, porque le honramos de labios, pero no creen los pesimistas en las promesas, no creen realmente en las promesas de Dios. Falta de creencia en Dios, no se confía en que Dios actúe. No, sí, Dios es todopoderoso, pero quizá no va a actuar en mi caso. No me lo merezco, muchas veces dicen unos, ¿no? Pero se les olvida que la misericordia de Dios ya fue derramada en ustedes, en la cruz. Y se olvida eso. ¿Qué más puede haber en el corazón de un pesimista? Hay un temor dominante, ¿no? Es decir, que el temor desplaza, ocupa el lugar que debería tener la fe.
La fe, que es la certeza de lo que no se ve, ese lugar está ocupado no por fe en el corazón del hombre y en los pensamientos, sino por temor. Proverbios 29, 25. Hermano Ricardo, ¿lo tiene, por favor? Proverbios 29, 25, por favor. Y de una vez lo vamos a pedir a... Bueno, no ahorita que termine. Termine, hermano. Verso 5 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es parte de uno de estos proverbios que se llaman proverbios éticos opuestos, ¿no? Donde el escritor escribe algo contrario a la enseñanza, ¿no? Aquí dice, y empieza diciendo, dice, el temor del hombre pondrá lazo. Y lo contrario es, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es decir, que el temor es una trampa al hombre. El temor es una trampa en la vida, porque nos hace temer en hacer cosas nuevas, nos hace temer en ser rechazados y nos hace temer en el futuro. Es decir, en el corazón del pesimista hay temor cuando Dios nos llama una y otra vez desde el Antiguo Testamento a ser valientes y a esforzarnos. Eso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, también aparece en el Nuevo Testamento diciendo, pórtense varonilmente y esfuércense. La Escritura, por otro lado, también dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Pero a veces el temor es el que termina dominándonos. Por eso dice la Escritura aquí en Proverbios que es una trampa. Si usted lo lee en otras traducciones, dice, el temor es una trampa al hombre. Pero el que confía en Dios no tiene temor. También en el corazón de un pesimista, de una persona pesimista, hay una memoria selectiva. ¿Sabe qué es memoria selectiva, hermano? Cuando nos acordamos únicamente de lo que nos conviene en una situación particular, ¿no? Muchas veces dicen eso, que eso pasa en las peleas de parejas, ¿no? Nomás te acuerdas de lo malo. Bueno, pues exactamente le pasa al pesimista. Solo se acuerda de lo malo. ¿Se acuerdan? Si usted lee Éxodo 16, números 14, cuando el pueblo había sido liberado, el pueblo hebreo había sido liberado de Egipto, y eran libres, fíjense, ya eran libres. Habían pasado más de 400 años en esclavitud. ¿Quién los liberó? Dios. ¿Y de qué se acordaron estando en el desierto? ¿De que Dios los liberó? No, ¿de qué se acordaron? ¿Qué estaban viendo? De que no tenían comida y donde estaban tenían suficiente comida. Que no tenían comida, que no tenían techo, que no tenían dónde beber agua y que no tenían abrigo. ¿Se acordaron acaso de lo que Dios les dio? ¿De esas bendiciones? Exactamente eso, hermanos, le pasa al pesimista. No se acuerda de todas las bendiciones que Dios le da. Solamente se acuerda, es que pobrecito de mí, siempre me pasa esto, siempre me pasa lo otro, solamente yo. Hay una memoria selectiva en cuanto a lo negativo. Solamente se acuerda de lo negativo, de las derrotas. Se olvida de las bendiciones. Para empezar, tener vida es una bendición. Tener a nuestros familiares, tener a nuestros amigos, ser parte de la iglesia, haber sido rescatado del pecado, es una bendición. Pero eso se olvida. Y el pesimista solamente se acuerda de lo negativo. Minimiza la fidelidad pasada de Dios. Es decir, la fidelidad que Dios ya demostró en su vida, la minimiza. Porque solamente se enfoca en lo negativo. ¿Qué ocasiona, hermanos, ahora en la vida de una persona el tener un corazón pesimista? ¿Cuál es lo que ocasiona el efecto de un pesimista en su vida? Desánimo. No puede progresar en nada. No progresa en nada. Derrota. Derrota anticipada, ¿no? Incluso antes de participar. Fíjense cómo todos nos damos cuenta de que un pesimista definitivamente no es una persona que tiene gozo en su vida. No es una persona feliz.
¿Usted se acuerda, hermanos, el primer estudio de la enfermedad del corazón? Yo hice la pregunta, hermanos, ¿usted se siente feliz? ¿Usted puede afirmar hoy que tiene gozo, que vive una vida gozosa? Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Los que no, quizá, hermanos, tienen alguna de estas enfermedades del corazón. El pesimismo es una de esas que nos roba el gozo, definitivamente. En el corazón de un pesimista, pues hay una visión distorsionada de la realidad. Números capítulo 13 y capítulo 14, ¿se acuerda cuando se envía a estos hombres, ¿no?, de todas las tribus que eran príncipes a ver la tierra prometida? ¿Cuál era? Y Dios le dice, ¿no? Dice, manda a que vean esta tierra que yo les doy. Si usted lee por ahí del capítulo 3, 4, del capítulo 13, versículos 3, 4, dice la escritura, Dios está diciéndole al pueblo, vayan a ver la tierra que yo les doy. ¿Y qué pasa con estos hombres? ¿Qué fue lo que vieron? Vieron bendición, ¿no? Dice que es una tierra que fluye leche y miel, que es buena, que tiene frutos, ¿no? Incluso trajeron racimos de uvas, ¿no? Vieron que era una cosa buena. Pero ¿qué vieron además de eso? Dijeron, es un pueblo numeroso, está bien organizado, hay gigantes y nosotros somos como insectos, básicamente es lo que dijeron, ¿no? ¿No magnificaron los problemas y minimizaron las bendiciones? ¿No ignoraron otra vez la fidelidad de Dios? Dios incluso les dijo, vayan a ver la tierra que les doy. Y estos hombres no tenían una visión distorsionada de la realidad. Yo decía hace un momento que el pesimista es el único que ve el problema gigante, cuando todos en su alrededor no lo ven así. Y no es porque los demás estén equivocados o minimicen los problemas de otras personas, pero el pesimista tiene una visión distorsionada de la realidad. Todo lo ve mal, absolutamente todo. Está como estas personas radicales, ¿no?, que se pelean por los políticos, ¿no?, que son radicales, y todo lo que hacen los políticos que no son de su partido, todo está mal, absolutamente todo. Y todo lo que hacen las personas de su partido, de su ideología, todo está bien, así sean cosas terribles, ¿no? Es una visión distorsionada de la realidad. El pesimista tiene algo parecido. No ve la realidad. Y la realidad es que hay que siempre ver las bendiciones de Dios y la fidelidad de Dios a sus promesas. En la vida de un pesimista también hay una anticipación constante al fracaso. Proverbios 23:7, hermana Ceci, por favor, si lo pudiera leer. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, come y bebe desviado, mas su corazón no está contigo. Gracias. Dice la escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si una persona en sus pensamientos, en sus palabras, hay una anticipación del fracaso, ¿qué habrá en su corazón, hermanos? ¿Estará Dios en su corazón? ¿Estarán las promesas de Dios en su corazón? ¿Habrá fe en su corazón? No lo hay. Por eso decíamos que el pesimismo simplemente es un reflejo de lo que el hombre tiene en su corazón. Y por eso se anticipa constantemente al fracaso, aún así no haya pasado absolutamente nada, ¿no? Siempre algo va a salir mal, siempre algo está mal, siempre hay cosas que no agradan, nunca. Es muy difícil que una persona pesimista pueda decir que algo está bien, que su vida está bien, que las cosas que los demás hacen están bien. Siempre le va a buscar el granito en el arroz, ¿no?, el frijolito ahí. Algo está mal siempre. El pesimista no puede gozar de las bendiciones que Dios le da, porque siempre está su vida orientada a ver la parte negativa. Confunde prudencia con desconfianza, ¿no? Siempre hay un tema de desconfianza. Siempre. ¿Será eso vivir una vida agradable? ¿Usted cree que una persona que ve así la vida pueda disfrutar de lo que Dios le da? Aunque lo tenga ahí.
Aunque lo tenga enfrente, no lo va a disfrutar. Aunque tenga el mejor plato de comida, el banquete, siempre va a decir, no, me le faltó sal, ¿no? De esa manera se ve la vida cuando uno tiene pesimismo en su corazón. ¿Qué más? Hay una actitud que debilita la obediencia. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Hermana Margarita, no sé si trae, no trae. Hermana Susi, Hebreos 12, 12 y 13. Codicia limpio, carne de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El limpio es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Gracias, hermana. Dice entonces la escritura, pero era Hebreos 12, 12 y 13. No. Hebreos 12, 12 y 3. Yo lo leo. Dice la escritura, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjense lo que dice el texto, porque cuando estamos, si usted lee todo el capítulo, habla de cómo los cristianos debemos tener la visión, nuestra vista puesta en Jesús, no en las circunstancias de la vida. Y luego el apóstol de repente dice, por lo cual, hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. El pesimista no actúa. Normalmente el pesimista siempre está en una actitud, digamos, pasiva. No trabaja, lamentablemente, porque, como dice el texto, cuando está alejado de Dios, cuando está alejado del Señor, no tiene la mirada puesta en la meta, hay una parálisis espiritual, por lo cual hay una inacción, y eso aún alimenta, como ya decíamos hace un momento, otros pecados, no menores. Lo veíamos, por ejemplo, en la enfermedad del corazón del chisme, que hay muchos piensan que es algo menor, no pasa nada, pero es el pecado que más destruye iglesias, el que más destruye familias, el que más destruye relaciones. Por eso aquí hemos puesto esta parte, ¿no? La inacción. Decíamos, cuando uno está ocioso, cuando uno está sin hacer nada, se alimentan otros pecados, como puede ser la queja, la murmuración, el chisme. Es peligroso, hermanos, tener una vida pesimista. También hay un mal testimonio. Mateo 5:16. Mi hermana Janet, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. Dice otra vez, así alumbre vuestra luz, ¿no? ¿Delante de quién? De los hombres. Y se refiere a los incrédulos. ¿Qué pasaría si yo soy un cristiano, ¿no? Y todo el mundo sabe, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi familia, que a lo mejor no es cristiana, que yo soy cristiano, pero todo el tiempo me ven con una actitud pesimista, todo el tiempo me ven amargado, todo el tiempo me ven triste? ¿Cuál será mi testimonio, hermanos, del Evangelio? ¿Qué van a pensar? Oye, pues si siendo cristiano así está, pues ¿para qué mejor me convierto? No, ese es el pensamiento típico, y lo digo porque lo he escuchado literal de muchas personas. He escuchado literal esas palabras yo. ¿Para qué me convierto si están así? ¿No? Desalienta a otros. Desalienta a los que apenas están viniendo a la iglesia y están pensando, uy, ¿me bautizo? No me bautizo. Sé que me tengo que bautizar, pero... Y ve en la iglesia, en los hermanos, que hay pesimismo, que hay una vida derrotista, que hay una vida negativa que solamente ve lo malo, debilita la esperanza congregacional. Porque lamentablemente este tipo de pecados, como otros que ya vimos, queja, murmuración, chismes, son pecados que se van contagiando rápidamente. Dice la Escritura que un poco de levadura
¿Qué dice? Ni Leudan toda la masa, no una pequeña parte, toda. Entonces la congregación se ve afectada por esto. Y por supuesto contradice el mensaje del Evangelio. ¿De qué es el mensaje del Evangelio? La buena nueva. La buena nueva de esperanza. Y el pesimismo es lo contrario. Dios es un Dios de esperanza. El pesimista no tiene esperanza. Todo lo ve absolutamente contrario. Estaba repetida esta, me parece. Hay un endurecimiento progresivo del corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 3, hermana Irma, por favor. Hebreos 3:13. 3:13. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, en lo que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense lo que dice la Escritura: para que ninguno se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño. El que tiene un corazón pesimista poco a poco se va engañando más, se va endureciendo su corazón y no permite que las promesas de Dios, que otra vez son de gozo, son de esperanza, son de cosas buenas, pero el pesimista no lo ve así. Piensa que no es para esta vida, quizá, piensa que es para otra. El pesimismo sostenido endurece el corazón y normaliza la desconfianza. Ya es normal desconfiar de todo. Y por supuesto, es una actitud que roba el gozo y limita la vida cristiana. Como cristianos deberíamos gozarnos en muchas cosas, como la comunión con los hermanos, ¿no? De eso debería llenarnos de gozo. El pesimista no se goza la comunión, al contrario, le parece algo aburrido. Ay, otra vez con todos los hermanos. Porque no permite que goce de los hermanos. ¿Por qué? Porque en su corazón hay pesimismo. Ah, pero es que pasó esto hace mucho. Ah, pero es que hicieron esto. Cuando cosas que ya pasaron, como decíamos, sigue viviendo en eso, se queda ahí porque la visión de la persona está distorsionada. Entonces, por eso se afecta a la iglesia en su total. Y lo bueno de estas series, hermano, es que se llaman venciendo, ¿no?, la enfermedad del corazón que tengamos, por eso se llama enfermedad del corazón y su cura. ¿Cómo vamos a vencer el pesimismo, hermanos? Y la preocupación. ¿Cómo creen que debamos hacerlo? Ok, leyendo la palabra de Dios, muy bien. Es como leer la receta del médico, ¿no? El médico nos da la receta, si no la leemos, pues ¿cómo vamos a saber qué tenemos que hacer? La Biblia es eso, es la receta. ¿Qué más? Hacerle caso al médico. Obedecerlo, ¿no? Porque podemos tenerlo aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues qué bueno, dice que no nos endurezcamos, no, pues está bien. Creer en todo lo que dice. Realmente creer, tener una vida práctica, una vida de fe en la práctica. Pues primero, hay que reconocer el problema, hermanos. Si no reconocemos el problema, ya vimos hace ratito este texto, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué pasa si yo no reconozco que estoy enfermo? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo no reconozco que estoy enfermo de hipertensión? Me voy a infartar porque no voy a hacer caso y voy a estar comiendo pues las cosas que no debería de comer o haciendo cosas que no debería de hacer. Vamos a poner, yo no te padezco eso, pero yo sé que tienen prohibido, por ejemplo, comer mucha sal, ¿no? O hacer ciertas cosas o ciertas actividades. O alguien que está enfermo del corazón, o alguien que está enfermo a lo mejor del cerebro, o alguien que está enfermo del riñón o del hígado, que sabe que tiene que hacer ciertas cosas o debe de evitar ciertas cosas, pero si uno no, yo no estoy enfermo de eso, yo no tengo cirrosis, no le voy a seguir entrando a todo. ¿Qué va a pasar? Se va a poner, exactamente, se va a poner peor por no reconocerlo. Entonces, en el corazón del pesimista, como es pesimista, y el otro día, aunque les parezca chistoso, el otro día vi un sketch de Eugenio Derbez, ¿no?, con este señor Adal Ramones, ¿se acuerdan? Y decía, Eugenio Derbez estaba haciendo la de médico, y le decía, usted es el paciente que niega todo, ¿no? No, yo no soy yo, decía el otro, ¿no? Porque era una persona que todo lo negaba. Y bueno, el sketch se trataba de eso, pero me hace recordar esta parte.
El pesimista normalmente no acepta que vive así, no acepta que tiene esto. Pero el primer paso, hermanos, es admitir que estas actitudes reflejan una desconfianza de Dios, una falta de confianza de Dios. La preocupación, como el pesimismo, son pecados, hermanos, del corazón, no simples estados de ánimo como muchos llegamos a pensar, ¿no? Pues el desánimo, el pesimismo, eso, me siento así. No, hermano, es una enfermedad del corazón. Por eso lo estamos estudiando bajo la palabra de Dios, lo que Dios dice. ¿Qué más? Hay que orar con gratitud, no nada más con ansiedad o con miedo, ¿no? Decíamos que el pesimista, a pesar de que ora, siente temor. A pesar de que ora al Padre, sabe que hay un Padre, sabe que le creó y sabe que le provee de todo. A pesar de eso, se siente intranquilo, se siente con miedo y se siente preocupado. Dice la Escritura en Filipenses 4, 6 al 7 que no debemos estar afanosos por nada. No dice que algunas veces está bien que estemos afanosos, la Escritura, por nada. ¿Se acuerdan de esta persona que Dios le llama y le dice, deja que entierre a mi padre? ¿Qué le dice el Señor? Porque el Señor comprendía el dolor humano de las situaciones de la vida, ¿no? Pero le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No debemos estar afanosos por nada. Eso no significa que no debemos de sentir, sino esto se refiere a una situación prolongada en nuestro corazón. Hay que tener acción de gracias, que eso es lo que el pesimista se le olvida, todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Y quizá cuando a veces no tenemos lo que queremos, quizá cuando a veces no somos lo que queremos ser en un momento de la vida, es porque quizá Dios está actuando para que no nos desviemos del camino, ¿no? Para que no nos desviemos de las sendas que Dios quiere que estemos. Sí, hermana. Es que a veces, como somos muy pesimistas, podemos estar nada más pidiendo a Dios. También. Pides y pides que Dios te dé y pidiendo esto y el otro y aquello. Y nunca te pones a pensar que esa parte de que necesitas de agradecer más que pedir, pues también es una parte del pesimismo, porque tu corazón pues obviamente está vacío, piensas que lo vas a llenar con cosas materiales, con trabajo, lo que sea, pero no. O sea, hay que aprender primero a agradecer, más que dice su palabra, la salvación que tenemos, no sé, para poder sentir ese gozo. Sí, la gratitud es una muy buena práctica que debemos de tener en nuestra vida, hermanos. De hecho, hay una enfermedad del corazón que ya no nos va a alcanzar el tiempo a estudiar en esta serie, quizá lo veamos en una segunda serie. Una enfermedad del corazón que es la ingratitud y que directamente está relacionada con esto, donde nos olvidamos de todo lo bueno que tenemos para concentrarnos, como ahorita, solamente en el pesimismo. ¿Qué más? ¿Cómo podemos vencer el pesimismo y la preocupación? Bueno, pues hay que renovar la mente por la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 12, hermana Sandy, por favor. Romanos 12, 12. Por favor. 12, 2, perdón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Fíjense en este texto, es muy interesante porque dice, primero, no se conformen a este siglo. O sea, está dando un punto de contraste, ¿no? ¿Cómo es este siglo, este mundo? Malo, ahí está, en resumen, es malo, es malvado, nos quiere ver deprimidos, nos quiere ver pesimistas, nos quiere ver enojados los unos con los otros. Ese es este mundo, así es este mundo. Pero dice el texto, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. O sea, hay que renovar la mente. O sea, lo que tenemos hoy tenemos que admitir que no está bien. ¿Qué es lo que sigue? Renovarlo, ¿no? ¿Cómo? Por medio de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Y aquí viene lo contrario al pesimismo. Para que comprueben, para que ustedes comprueben que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esto es lo contrario al pesimismo.
Lo que dice el texto en resumen, en un extracto, es: la voluntad de Dios es buena y es perfecta, y por eso no tienen por qué ser pesimistas como este mundo quiere que sean. ¿Cómo lo van a lograr? Hay que renovar la mente para recordar esas promesas. Filipenses 4:8, hermana Sofía. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay ninguna cura, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, hermana. En eso pensad, en lo bueno. Piensen en lo bueno. En su mente tiene que estar lo bueno, no lo malo. ¿Alguien dice que lo malo no existe? Nadie dice que eso. La Escritura dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en este caso, hermanos, ¿alguien dice que no hay pruebas? ¿Alguien dice que no hay tentaciones? ¿Alguien dice que no pasamos por cosas malas en la vida? Las pasamos, pero dice, en su mente tiene que estar lo bueno, lo de buen nombre. Eso es lo que tenemos que tener en la mente. El creyente debe centrarse en lo verdadero y en lo edificante sobre todo. Recordar la fidelidad de Dios, Salmos 77, 11 y 12. Hay que ver lo positivo que Dios nos ha dado. Vamos a avanzar porque se nos acaba el tiempo. Desarrollar gratitud deliberada, es decir, tenemos que esforzarnos, hermanos, por ejercitar nuestra gratitud. Si usted no tiene hoy o no tenemos hoy una actitud de gratitud, es algo que podemos esforzarnos y que podemos proveer en nuestra vida. Primera Tesalonicenses 5:18, donde tenemos que hacer un ajuste en nuestra vida, hermanos, y desplazar la queja, que la gratitud sea lo que está en nuestro corazón. Ejercer una fe activa, aún sin garantías. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ya no lo sabemos, ¿no? ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, de lo que no ha llegado. Fíjese, esta parte me pareció súper interesante. Ejercer fe activa aún sin garantías. De hecho, la propia palabra, la palabra fe, es medio redundante esto porque la fe no tiene garantías. Pero el que cree, decide creer. Entonces dice aquí, hay que ejercer una fe activa, no nada más de palabra. Porque es bien fácil, hermanos, para cualquier persona decir: yo creo en Dios, yo tengo fe en el Señor, yo soy un hombre que tiene fe. ¿No es fácil decirlo? Pero activamente hay que demostrarlo. No solamente pasiva ni emocionalmente, sino confiar y, ya lo dijo nuestro hermano Daniel hace rato, obedecer. En el momento que usted decida realmente obedecer, ahí, hermano, es como vamos a demostrar realmente nuestra fe en la realidad. Para concluir, ¿qué haría, hermano, si el día de hoy la palabra de Dios le ha diagnosticado con esta enfermedad terrible del corazón llamada el pesimismo? ¿No haría nada? ¿Sería sensato que usted no haga nada, hermano? ¿O que no hiciéramos nada, me voy a incluir? ¿Sería sensato que el diagnóstico de nuestro médico, que es la palabra de Dios, nos diga: quizá eres pesimista? Y nuestra reacción sea: no pasa nada, así estoy bien. O ignorar el mensaje. ¿Sería sensato, hermanos? Por supuesto que no, porque volvemos a nuestro capítulo, a nuestro versículo base, ¿no? Mateo 5:8. Si usted quiere ver a Dios, tiene que tener un corazón limpio. ¿Cuál es la cura, hermanos? La palabra de Dios. Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo ya les he hablado. Esa es la que nos hace limpios. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Decíamos desde la primera clase, hace ya mes y medio, 2 meses casi, de enfermedad del corazón. ¿Usted cree, hermano, que no puede ser limpio, curado de una enfermedad?
La respuesta es sí puede serlo. Pero ¿cómo se va a curar? La cura de esa enfermedad está en la medida, hermanos, en que usted quiera obedecer la palabra de Dios. Si usted no quiere obedecer la palabra de Dios, no se va a curar de estas enfermedades. Si usted quiere curarse, la respuesta es obedecer la palabra de Dios. ¿Dudas o preguntas, hermanos? Rápidas, si hay dudas o preguntas. ¿No? Bueno, yo, Sí, hermano. hermano, bueno, yo antes de bautizarme, yo tenía todas esas cualidades, todo. Siento que he cambiado mucho, todo, la verdad, para mí todo era negativo. Igual, así como ahí decía, a veces me pasaban las cosas y yo me las pensaba y yo las sentía, ¿no? Siento que he cambiado bastante de todo lo que ahí los cursos que estaban escritos me ha ayudado mucho el creer en Dios. Me falta mucho porque a veces planteo y a veces no es muy fácil para mí, porque fui una niña muy carente, ¿no? De amor y es difícil a veces. Entonces, a mí me ha ayudado mucho y siento que en verdad estas clases son muy buenas porque te hacen analizar tu vida y te hacen cambiar poquito a poco. Entonces, pues bueno, no nada más dar las gracias y decir que gracias a que me volví cristiana, porque así lo quise yo, he cambiado y estoy contenta. Gracias, mi hermana. Y eso es lo que se busca, la palabra de Dios busca renovarnos, ¿no? Sí, hermano. Sí, hermano, antes que nada, gracias a Dios y gracias a usted, hermano, por su esfuerzo. Esto del pesimismo, todo lo negativo de las enfermedades del corazón lo relaciono con la armadura de Dios, sobre todo con el yelmo de salvación. El yelmo es el caso. Recordemos, hermano, que nosotros debemos de creer que somos salvos, porque luego el maligno, obviamente, bien lo dice, hermano, nos está inyectando cosas negativas, pesimismos, depresiones. Luego a veces hasta dudamos que somos salvos, hermano. Híjole, ¿realmente seré salvo? Como que no lo siento en mi corazón, como allá afuera, ¿no? Muchos, no, es que yo siento que soy salvo. No debemos de confiar en el corazón, hermano, debemos de confiar, fíate de Jehová, como dice la palabra. Entonces, es muy importante también ponernos la armadura de Dios, hermano, para que precisamente, y el casco de salvación o el yelmo, nos protege, hermano, de que debemos de creer que somos de Dios, que estamos en Dios. Si hay problemas, obviamente, no somos de palo, ¿sí? Estamos en este mundo, hermano, pero tenemos que agarrarnos de la palabra y sobre todo la obediencia, tener esa fe obediente, no una fe muerta, como viene en Santiago. Así es, hermano. Así es, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Pues miren, mis hermanos, gracias. Hermana, ¿quería comentar algo? No, perdón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. La próxima semana vamos a tener la última serie de estas, el último capítulo, digamos, de estas series. Seguramente después de que pasen los estudios que vamos a anunciar al final del día de hoy, vamos a, quizá, si la iglesia así lo quiere, podemos volver con una segunda serie de estudios relacionados con el corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias. Igual, hermano. Muchas gracias a nuestro hermano Mar por su clase. Sigamos entonando, hermanos, un par de alabanzas más. Por fe voy caminando. Los que puedan ponerse de pie, los invito a que me acompañen, por favor, y entonemos juntos este himno. Por fe voy caminando. Comenzamos. Por fe voy caminando hasta llegar al cielo. Este es mi meta, hermano, es mi mayor anhelo.
que llegue el día que yo con gozo espero. Espero verle, contemplar su rostro, gozarme en su presencia por la eternidad, vivir contento, sin llanto ni tristeza, sea un hermoso día que yo con gozo espero. Pronto llega el día que muchos esperamos, cuando Cristo aparezca, así ser transformados en la final trompeta. Oiremos el llamado y en un abrir de ojos seremos levantados. Espero verle, contemplar su rostro, gozarme en su presencia por la eternidad, vivir contento, sin llanto ni tristeza, será un hermoso día que yo con gozo espero. Espero verle, contemplar su rostro, gozarme en su presencia por la eternidad, vivir contento, sin llanto ni tristeza, será un hermoso día que yo con gozo espero. Vivir contento, sin llanto ni tristeza,